Eh, repito, no se pongan nerviosos si no pueden ingresar o si les parece que... No, no, esto es para distender un poquito el inicio. Lo veo reconcentrado y eso es re bueno. También si ahí tienen que escribir 3 palabritas que ustedes asocian con química, cuando escuchan la palabra química, cuando la ven escrita, cuando piensan en química, ¿con qué palabras las asocian? Solamente 3. Si no llegan a escribir 3, escriben una, no importa. Y la consigna es que las escriban en minúscula, y eso después les explico por qué. Si tienen acento lo colocan, y preferentemente en singular, si llegan a ser adjetivos o sustantivos. Escribamos 3 palabras, nada más. Y en unos segundos lo cortamos. Muy bien, cortamos ahí y que salga lo que tenga que salir. Ahora me esperan unos segunditos que lo descargo para que ustedes lo puedan ver. A ver, esto es como tirarse a la pileta y no saber qué va a haber, si es que va a haber algo. Otro que puede fallar, dijo Tuzán. Veía muchas caras de concentración, Gaby. Sí, 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 yo también, yo también. ¿Eso es bueno o es malo? No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos. Bueno, ahora sí. Bueno, fíjense, la idea es, por un lado, tomar como punto de partida las representaciones que tienen ustedes respecto de la química, de lo químico. Bueno, acá tengo que reconocer que en esta audiencia, en este auditorio, hay muchos profes de química, alumnos de química, entonces hicieron relaciones con objetos y por ahí componentes, elementos químicos, materia, cambios, contaminantes, gases, reactivos, átomos. En general, la visión que se tiene de la química es bastante negativa. Si yo por ahí les hubiera preguntado qué sensación les produce lo químico, vamos a detener la presentación, así puede presentar Fede, ¿puede ser? Sí, sí, ya te presento. Dale. En general, les decía, en el imaginario popular, lo químico está asociado con toxicidad, por ahí apareció contaminantes, con venenos, con tóxicos, con lo artificial, con lo que enferma, con lo que contamina. Yo no veo la presentación, Fede. ¿Estás compartiendo o no? Ahí voy de vuelta, Gaby. ¿Cómo? Ahí comparto de vuelta. Dale. A ver si se carga. Bien, si querés ya directamente pasar a la segunda diapo. Les decía entonces que esto de que está muy relacionado el campo de lo químico con esto, con lo tóxico, con la contaminación, con lo que nos enferma. Esto es un fenómeno que se conoce como quimifobia. En verdad la química tiene mala prensa, se asocia a los humos de las chimeneas,
se asocia a los líquidos verdes que salen de los efluentes industriales y que van a parar a nuestros ríos, arroyos, se asocia a los malos olores. Es más, si querés pasar a la siguiente, yo creo que a muchos de ustedes el título por ahí de esta charla les habrá parecido un contrasentido, un oxímoron, ¿no? ¿Qué sería, cómo podría pensarse la palabra química y la palabra sostenibilidad en una misma frase? Pasamos a la siguiente, y en verdad digamos que un poco tiene ganada esta sensación que hay en la sociedad, bastante generalizada, como decíamos, de asociarla con cuestiones que son negativas. Estamos, bueno, familiarizados probablemente con muchos compuestos que son sumamente nocivos para el ambiente, para la salud humana, como por ejemplo pueden ser los COP, los compuestos orgánicos volátiles, que, bueno, justamente por su volatilidad son emanados, son arrojados a la atmósfera, principalmente en algunos lugares como donde hay grandes concentraciones industriales y fabriles, pero también en nuestras casas. Nosotros, ¿quién no ha usado, por ejemplo, aguarrás para, no sé, para limpiar un pincel o quita esmalte para sacarse la pintura de las uñas? Bueno, esas moléculas de esos gases que son sumamente volátiles van a parar a la atmósfera y, bueno, cuando están presentes en gran escala producen serios daños en nuestro entorno. Otro tipo de compuestos que también están muy asociados a la contaminación, compuestos químicos, son los llamados COP, compuestos orgánicos persistentes, también llamados compuestos recalcitrantes, porque justamente por su persistencia permanecen décadas en la atmósfera, décadas después de haberse producido y arrojado a la atmósfera. Dentro de esos COPs aparecen distintos exponentes, distintos grupos de sustancias, como pueden ser las dioxinas, los furanos, los PCBs. Las dioxinas, si alguien es de la zona de Gualeguaychú, debe estar bastante familiarizado porque salieron al tapete cuando comenzaron las tratativas para que se instalara la fábrica, la planta de pasta de celulosa, porque justamente es uno de los productos que se forman en determinados procesos industriales, uno de ellos es la fabricación de pasta de celulosa, y aparece siempre que están presentes en una misma, que interactúan sustancias que tienen un núcleo fenólico, esto para los oyentes de química, el resto haga de cuenta que no dije nada, y cloro. Si tenemos esos dos componentes presentes, entran en reacción y forman dióxinas. Estas que yo le escribí acá, que les puse la fórmula molecular, es la más tóxica de todas las dioxinas. Es una de 75 dioxinas diferentes que son arrojadas al ambiente, que normalmente no existen en el ambiente. Son compuestos totalmente asociados a la actividad humana, compuestos antrópicos. Les decía que son 75 diferentes porque va a depender de la cantidad de cloros que tengan, de las posiciones de esos cloros. Bueno, y dependiendo de la cantidad y posición de esos átomos de cloro va a ser la toxicidad de ese compuesto. Esta es la más tóxica de todas. Otros compuestos químicos que también están muy asociados a procesos de contaminación y demás son los pesticidas, algunos exponentes y quizás los más nocivos, los organofosforados, los organoclorados. Los organofosforados son más peligrosos por su elevada toxicidad en general del grupo. Los organoclorados son más peligrosos por su gran persistencia ambiental. Otros como el glifosato, que bueno, es bastante conocido en la actualidad, lamentablemente. Esto lo planteo porque quizá es la única cara que se conoce de esta ciencia, de la química, la cara que mucha gente conoce de la ciencia. Vamos a ver si realmente no es una visión un tanto irreflexiva esta.
Algunos autores incluso hablan de que estamos inmersos en una sopa química, ¿eh? De hecho, algo de razón tienen, aunque son un poco apocalípticos en cuanto al futuro y a lo que nos espera después de convivir y de vivir inmersos en esta sopa química. La cuestión es que se asocia de manera casi directa lo químico con lo artificial y malo, opuesto a lo natural y bueno. Y esto es verdaderamente un estereotipo porque hay innumerables sustancias naturales que son sumamente peligrosas. De hecho, podemos enumerar varias, no sé, la toxina botulínica, los venenos de las serpientes y tantas otras, ¿no? Y tantas también sustancias naturales, artificiales que han elevado el nivel de vida de la población, ¿no? Que han permitido que la vida hoy se desenvuelva de un modo quizá un poco mejor de lo que vivían nuestros antepasados, ¿no? Elevando la expectativa de vida y demás, ¿no? Entonces, esta afirmación que decimos de asociar lo químico con lo malo, con lo artificial y demás, es una idea estereotipada, ¿no? Que en realidad carece de reflexión y que contribuye a formar una imagen de la ciencia que en sí misma no es ni buena ni mala, ¿no? Porque podemos afirmar que hay una cierta corresponsabilidad en la generación de estos problemas ambientales que están relacionados con estas sustancias químicas, algunas de las poquitas que hemos enumerado acá, ¿no? Porque ¿quién demanda la producción de sustancias que sabemos que son perjudiciales para el ambiente? ¿No? O procesos industriales por ahí que no son amigables con el ambiente. ¿Quién los financia? ¿Quién permite que se use? ¿No? Entonces, todas estas cuestiones nos hablan de que hay responsabilidades compartidas, ¿no? Si querés, Fede, pasás a la siguiente. Y en verdad la química es ubicua. Lo químico es ubicuo. Está impregnando todo lo que nos rodea. Está impregnando todo lo que nos rodea. Podríamos hacer, digamos, un paneo de un día de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y prácticamente todo lo que usamos diariamente está relacionado con el campo de la química, con la industria química, ¿no? Es bastante impensable nuestra vida hoy en día sin este aporte. La química tiene, bueno, a ver, pensemos en la vestimenta que tenemos, ya prácticamente no hay vestimentas de fibras naturales. No usamos prácticamente cuero porque es muy caro, o también por razones que tienen que ver con la protección de animales, ¿no? Y usamos reemplazos de esos materiales que son de origen químico. Ahora, por ejemplo, no sé, es muy común escuchar hablar del cuero ecológico, ¿no? Y el cuero ecológico, ¿qué es? Es un polímero, es un derivado del petróleo, es un plástico que va a permanecer en el ambiente cuando no lo utilicemos más, tal vez cientos de años. Entonces la verdad que de ecológico no tiene mucho, ¿no? Ahí, miren, es bastante difícil extractar en una imagen, en una diapo, bueno, todos los aportes que hace la ciencia, la química en particular, a nuestra vida en sociedad. Ahora, ¿cuál es la relación entre la química y la sostenibilidad, que es lo que hoy nos convoca? ¿Podemos nosotros pensar que hay una relación virtuosa entre química y sostenibilidad o sustentabilidad? ¿Qué quiero decir con esto de relación virtuosa? Que ambas ejercen efectos sinérgicos, que la química se desarrolla en pos de la sustentabilidad y que la sustentabilidad mejora por el aporte de la química. ¿Podemos pensarlo de ese modo? La idea es que ustedes se vayan pensando de acá, yo no les voy a traer respuestas, les aclaro. Pasamos, si querés, Fede, a la siguiente, porque vamos a empezar incluso un poco con un panorama un poco negro, oscuro, digo, para abordar esta cuestión, ¿no?, de la relación de la química con la sustentabilidad.
Hay varios autores que hablan de que estamos en una emergencia planetaria. Ya este concepto de emergencia planetaria fue sostenido por Bybee en 1991, o sea, ya hace 30 años. Y también presentarles imágenes que hagan alusión a la emergencia planetaria es bastante difícil porque podemos encontrar miles, ¿no? Bueno, ahí ustedes ven un montón de residuos y humos que contaminan el aire y residuos que contaminan el suelo y las napas subterráneas y demás, pero podemos encontrar miles. Ayer leía el caso de un río en Estados Unidos, en Cleveland, que se incendia. El río, ahora no me voy a acordar el nombre porque era medio complicado, pero ya se los digo. El río Cuyahoga, ¿lo han escuchado nombrar? Está tan cargado de contaminantes y de aceites y restos de combustible y efluentes de las industrias que se ha incendiado 11 veces. 11 veces. Se cumplieron 51 años de eso, del primer incendio, y eso generó que se crearan grupos ambientalistas para la protección del ambiente. O sea, fue realmente una alerta, más que una alerta, ¿no? Que se incendie un río. Usaríamos el río para apagar un incendio, ¿no? No al revés. Y ¿por qué les parece que tenemos que trabajar en la sostenibilidad? Perdón que me pasaba por alto la otra imagen. Los geólogos sostienen que ya actualmente estamos en otra era geológica, en el antropoceno. Vieron que es posible identificar estratos y restos fósiles dependiendo en qué estratos se encuentran. Hay una relación entre, bueno, que la manejan obviamente los geólogos, entre la calidad del suelo, la profundidad, el tipo de fósil, etcétera, que les permite identificar a qué era geológica corresponden. Bueno, no sé si llegan a ver ahí en la imagen porque está medio chiquita, pero digamos, en el antropoceno, cuando los geólogos del futuro, si es que existen, hagan excavaciones y quieran estudiar nuestra cultura, y van a encontrar eso que aparece ahí. Ahí hay un celular que está enterrado en esa capa de la tierra, y van a encontrar seguramente chatarra electrónica y seguramente muchos plásticos. De manera que tenemos consecuencias en ese sentido. ¿Y por qué les decía tenemos que trabajar en la sostenibilidad? Porque en verdad es insostenible el ritmo que hay de utilización de recursos, es decir, la extracción de recursos se produce a una velocidad mucho mayor que la regeneración de esos recursos. Y cuando hablo de recursos no me refiero solamente a, no sé, a combustibles fósiles o a la minería, a los recursos mineros. Me refiero también a los bosques, me refiero también a la riqueza ictícola, al agua. La velocidad de extracción es mucho mayor que la velocidad de regeneración. Esto es insostenible. Es también insostenible el ritmo de producción de residuos. Los residuos ocupan demasiado lugar. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tiene serios problemas con esto, ya no tienen espacios libres para dedicar, para arrojar los residuos, para los rellenos sanitarios. También es insostenible el ritmo de emisión de gases de efecto invernadero, a pesar de que algunos presidentes lo nieguen. Y también es insostenible, y esto tiene que ver con lo que después les va a comentar, va a charlar con ustedes Francisco, es insostenible la pérdida de biodiversidad. Que justamente la pérdida de biodiversidad está relacionada con todos estos factores anteriores que les he mencionado. Con la extracción abusiva de recursos, con la producción de residuos, etc.
También es insostenible que una quinta parte de la humanidad consuma a un ritmo descontrolado, mientras el resto padece penurias y carencias de todo tipo, desde alimentarias, sanitarias, energéticas, ambientales, ¿no? Eso también es insostenible y hace nuestro mundo insostenible. Si quieres pasar a la siguiente, Fede. Esta lógica extractivista nos está llevando a una debacle que verdaderamente puede llegar a ser irreversible, ¿no? La sostenibilidad entendida como desarrollo sostenible está puesta también en cuestión. El concepto de desarrollo sostenible apareció con el informe de Brundtland hace ya unas décadas, y lo que sostiene justamente esta teoría, que en verdad es una teoría económica, es bueno que hacer sostenible el desarrollo tanto para nosotros como para las generaciones futuras, ¿no? Pero digo, está también en cuestión porque, también esto sería un oxímoron, vieron que me gustó oír esta palabra, y un oxímoron, y bueno, eso también para algunos es un oxímoron el desarrollo sostenible, porque se preocupa de las generaciones futuras, pero en verdad nada se está haciendo por las enormes diferencias del mundo que habitamos hoy en día, ¿no? Bueno, obviamente son cuestiones discutibles y no es el objeto de esta cuestión, pero sí está relacionado. También podríamos pensar en que hay cuestiones termodinámicas, ¿no? Para que el desarrollo sostenible, el eterno desarrollo no sea posible, ¿no? Si pensamos en la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la entropía del universo aumenta y aumentará hasta la muerte del universo, que obviamente va a suceder dentro de muchos años, pero muchos años no, pero muchos. Pasa si querés, Fede, a la siguiente. Y ahora sí vamos a echar un poquito de luz, ya que veníamos de este panorama tan oscuro, agobiante. Educar para la sostenibilidad requiere entonces algunas cuestiones básicas, ¿no? Que son independientes del campo del conocimiento en el que nosotros eduquemos. ¿Por qué? Porque hablando en general de educar para la sostenibilidad, hablamos de impulsar una educación solidaria, una educación que genere actitudes y conocimientos responsables y que prepare a los ciudadanos para tomar decisiones fundamentadas. Leía uno de los autores que estuve consultando para charlar esto con ustedes y planteaba que no se le puede pedir a alguien que riegue un árbol si no es capaz de darle un vaso de agua a su vecino, ¿no? O sea, esto también tiene que ver con la sostenibilidad. Una educación que tiene que ser además sistémica, es decir, que tiene que abordar los sistemas en cuanto tales, sin abordajes reduccionistas, que potencie y respete la biodiversidad, la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y sobre todo una educación que promueva un consumo responsable. La verdad que es necesario promover en el ciudadano lo que se denomina el activismo ciudadano, es decir, la participación ciudadana. Y esto es por ahí romper un poco con el descrédito de la política, pero no es necesario que aclare que no estoy hablando de política partidaria, ¿no? Pero es una actitud que se promueve desde quienes quieren hacer su política sin intervención del control ciudadano. Entonces, nosotros como educadores tenemos que formar ciudadanos que sean responsables y que puedan ser críticos y que puedan argumentar sus decisiones. Y ahora, en el campo de la química, bueno, la química como ciencia también ha evolucionado. Yo le decía hoy si podía ser posible, si era posible o factible una relación sinérgica entre la química y la sostenibilidad. Y la química se fue apoyando en el discurso de la sostenibilidad. De hecho, bueno, la química ambiental, la química atmosférica, tienen enfoques que no son solamente descriptivos de los problemas de degradación ambiental, tanto de origen antrópico como de origen natural, sino también tienen una orientación remediadora de esos problemas, es decir, buscan soluciones químicas a algunos problemas ambientales o el aporte
químico a la solución de un problema ambiental. Y acá les pongo un ejemplo que es local. Yo les hablaba hoy del tema del blanqueo de la pulpa de papel, que, bueno, es uno de los procesos generadores de dioxina, de una de las sustancias sintéticas más tóxicas que se conocen, esa que teníamos en pantalla. Y hay varios métodos de blanqueo de la pulpa de papel, porque la pulpa de papel, si no la blanqueáramos, tendría el color del papel que llamamos madera, ¿no? El color que le otorga la lignina, que es un componente que está entre las fibras de celulosa. Para blanquear esa pulpa de papel, bueno, pueden utilizarse diversos métodos. Algunos tienen cloro, se usa cloro molecular o se usa óxido de cloro. Esos producen dioxinas, porque hay compuestos fenólicos acompañando a la celulosa. También se utiliza ozono como agente blanqueador. Ese no produce dioxinas, pero es un método bastante caro y bastante ineficiente, entonces las empresas no lo usan, básicamente, ¿no? Y investigadores, acá locales, investigadores del CONICET, desarrollaron un catalizador biomimético, eso quiere decir que es un catalizador, un compuesto químico biomimético que mimetiza el accionar de enzimas que degradan la lignina, y obviamente no hay cloro de por medio, o sea que es un método que no produce dioxinas, que es bastante más eficiente que el método de ozono como método de blanqueamiento, y obviamente menos agresivo con el ambiente. Quiere decir que, con esto les quiero mostrar que desde la ciencia química, en esta sinergia, en este enfoque sostenible que está abordando la ciencia química, se están tratando de buscar soluciones a estas cuestiones ambientales. Es decir, se trata ya no de remediar la contaminación, sino de prevenirla, que es un cambio de lógica de trabajo. Fede, ¿querés pasar a la siguiente? Además de estas ramas que yo les mencionaba, que son ramas nuevas, la química ambiental es bastante nueva, la química atmosférica también lo es, ha surgido una más recientemente aún, que es la química verde. La química verde, o también llamada química sustentable, que justamente tiene esta lógica preventiva que yo les decía, en contraposición a las otras que son remediadoras de los procesos de contaminación. Aquí en esta gráfica hay algunos de los principios que impulsan esta rama de la química. Hay algunos más, son 12 en total los principios rectores de la química verde, pero básicamente lo que promueve la química verde o química sustentable es una economía de recursos. Es, por ejemplo, diseñar procesos que estén basados en una reacción química en el que no haya subproductos, que haya solamente reacciones de síntesis, sin subproductos que puedan ser neutros en el mejor de los casos, que serían un residuo, o que sean subproductos perjudiciales para el ambiente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las dioxinas que mencionábamos hoy, ¿no? Habla entonces de economía de recursos, tanto de sustancias como de energía, y que se utilizan materias primas que sean insumos renovables, que no se utilicen reactivos tóxicos, en fin, digamos, es como que la química verde intenta resetear los procesos químico-industriales y desarrollar nuevos procesos que sean más amigables con el ambiente. Si querés la siguiente, Fede. Y respecto de la enseñanza, porque ahí veníamos hablando de lo que es la ciencia química, pero ¿qué pasa con la enseñanza de la química, ¿no? Que la mayoría de los que estamos acá nos desarrollamos en el ámbito de la educación. Bueno, es imperioso contextualizar los contenidos del curso que estamos dictando. Eso es fundamental.
Muchas veces se suele enfocar el análisis desde una perspectiva que es reduccionista, muchas veces descontextualizada, y no se consideran aspectos que están vinculados a ese hecho que estamos enseñando o al concepto, y que son aspectos que pueden ser desde económicos, sociales, culturales. Es como que nos encapsulamos en nuestra ciencia y no tenemos en cuenta todo lo demás, ¿no? Y justamente para abordar las cuestiones ambientales y para, sobre todo, para formar ciudadanos ambientalmente responsables, tenemos que hacer ese doble trabajo, ¿no? Por un lado, relacionar los temas del currículo, que la mayoría de las veces, seamos sinceros, no resultan de interés para los estudiantes. La verdad que a los chicos les hablemos de reacciones redox, de, no sé, de enlace covalente o de, no sé, ácidos y bases, no es algo que sea parte de su sistema de intereses, ¿no? Entonces, relacionar el currículum con cosas que ellos sí, bueno, con cosas que sean de su entorno. Bueno, el ambiente es una excusa ideal, digamos, ¿no? Porque además, primero que los temas ambientales son temas muchas veces controvertidos, son temas complejos porque tienen diferentes abordajes, intervienen diferentes factores. Eh, Muchas veces se presentan como un reto dentro de la clase, cosa que a los chicos también les atrae. Y son de actualidad, pues, digamos, todo el tiempo escuchamos hablar de cuestiones que tienen que ver, no sé, con la lluvia ácida, con el agotamiento de los combustibles fósiles, con las energías alternativas. Entonces, el ambiente se presenta como un campo pedagógico, didáctico, que es muy rico, muy fructífero. Y además tenemos que tener en cuenta que, además de contextualizar la enseñanza, es necesario hacer abordajes interdisciplinarios. Pensemos que el ambiente no es químico, el ambiente no es físico, no es biológico, no es una fuente de recursos económicos. El ambiente es todo eso, pero es más que eso también, porque eh, abarca también dimensiones que son sociales, que son culturales, que son políticas, que son económicas. Y es más que eso también, porque no es solamente los componentes, sino que todos esos componentes están relacionados dialógicamente, están interrelacionados, y cada cosa que afecta a uno de esos componentes o dimensiones tiene efectos sobre las demás y viceversa. Entonces, es fundamental el abordaje interdisciplinario. Yo, si les preguntara a ustedes una definición de ambiente, seguramente aparecería la que nos enseñaron en la escuela, que nos dice que es un conjunto de factores bióticos y abióticos, ¿sí? Y la verdad es que me queda muy chica esa definición de ambiente, ¿no? Es como si yo abriera la alacena y colocara en un apartado los componentes bióticos, en otro los componentes abióticos, y ahí tengo el ambiente, ¿no? Como si fuera un inventario de cosas, ¿no? Y justamente lo que le otorga complejidad al ambiente es esa multiplicidad de relaciones que se establecen entre los diferentes componentes. Y es más, tampoco es lo que me rodea el ambiente. Ya la definición, digamos, de ambiente es aquello que nos rodea o el medio, ¿no? Porque nosotros somos parte del ambiente, no somos algo inseparable del ambiente, ¿no? Entonces, ambientalizar el currículum, sea de química, sea de biología, sea de física, tratar los problemas en forma sistémica, no en forma aislada, en forma descontextualizada, en forma meramente disciplinar, eso justamente atenta contra el concepto de ambiente. A ver si pasamos a la siguiente es la número 10. No, esta es la número 10. Bueno, y
hablando de esto de ambientalizar el currículum, cuando enseñamos química, o bueno, la disciplina que ustedes enseñan, no importa, no enseñamos solamente contenidos, enseñamos también competencias. Enseñamos competencias tales como el análisis, el debate, el ejercicio de la responsabilidad, la actitud ética, ¿no? O sea, los contenidos son una excusa también, no digo que no sea importante, obviamente es importante llenar de contenidos una clase, pero también es muy importante el resto de las competencias que enseñamos, y más aún si ambientalizamos el currículum. Acá, para terminar esto y para llevarlo por ahí al campo de lo concreto, de una actividad que realizamos en el profesorado en química de la Facultad de Ciencia y Tecnología, trabajamos en una propuesta intercátedra. Trabajamos desde la cátedra de Química Industrial y Química Ambiental, tercero y cuarto año del profesorado en Química. Este fue un abordaje de CTSA, que esa es otra forma también de ambientalizar el currículum. Hablar de los enfoques CTS y CTSA, conectando los contenidos rígidos, rituales de un programa con aspectos de la vida de la sociedad, ¿no? De la ciencia, de la tecnología, del ambiente, suele tener resultados mucho más ricos en el campo de la enseñanza. Acá les decía, trabajamos con 2 cátedras en un trabajo de campo. Son 2 cátedras que tienen, fíjense, imagínense, para los que no son del campo de la química, 2 enfoques, yo le diría diametralmente opuestos, casi opuestos, ¿no? La química industrial, que trata de el estudio de los métodos de producción, estudio de las materias primas, los procesos, etcétera, etcétera. Y la química ambiental, que trata lo que les venía comentando, ¿no? El estudio de los procesos ambientales, procesos naturales, procesos antrópicos de degradación del ambiente y formas de remediar esos problemas. Lo que hicimos para hacer este trabajo fue justamente tomar un tema, un eje, que eran los polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos es una unidad de química industrial, una unidad, pero obviamente se aborda, como les decía, desde el punto de vista de su producción, de la estructura, de las propiedades, etc. Y en química ambiental, si bien no está el tema como contenido específicamente, sí aparece el tema de los residuos. Si querés, Fede, pasar a la siguiente y ponerle bajito el volumen para que no moleste tanto. Lo que hicimos, bueno, les decía, no aparece como contenido específico, pero sí aparece el tema de los residuos. Y justamente los polímeros sintéticos son, quizá el principal problema es que permanecen como residuos durante décadas y hasta a veces cientos de años, ¿no? Y se acumulan, ¿no? Y se acumulan y contaminan los ríos y afectan los ecosistemas y demás. Y es más, en la actualidad hay muchos estudios que trabajan sobre los microplásticos, que son esos materiales que, si bien no se descomponen químicamente, se van erosionando y se van rompiendo, partiendo en partes cada vez más pequeñitas y aparecen en el agua, en los alimentos, en la sal de mesa como microplásticos. Bueno, lo que hicimos es trabajar en la isla del Puerto, de acá de Concepción del Uruguay, que es una reserva natural protegida, una reserva natural que tiene algunos usos permitidos, como son el turístico, la recreación y demás. Y lo que hicimos fue, con los 2 grupos de estudiantes, sectorizar la isla del Puerto desde la calle, digamos, donde llegan los autos, hasta la orilla del río. La dividimos en 3 sectores. Recolectamos todos los residuos plásticos que había de diversa índole, obviamente munidos de guantes y demás, los juntamos en bolsas, llevamos al laboratorio, los clasificamos por cada una de las zonas, los clasificamos, hicimos el conteo, pesaje,
estuvo interesante porque nos permitió hacer un diagnóstico de cómo se generan los residuos ahí en esta isla del Puerto, que es sumamente concurrida acá en la ciudad de Concepción del Uruguay. No en todos los sectores se juntaban residuos iguales, de la misma calidad y en la misma cantidad. Así que eso nos permite, digamos, hacer lo que sería la continuación de ese proyecto, que es la parte de comunicación, para, bueno, obviamente hacer una campaña de concientización que la haremos o desde la facultad o con la ayuda de la municipalidad. Pero por lo menos tenemos sí un diagnóstico bueno, de ese sector, que es, como les digo, bastante concurrido, de cómo se generan los residuos plásticos. Bueno, de mi parte les agradezco enormemente que hayan llegado hasta este momento. Muchas gracias. Bueno, Gaby, te agradecemos enormemente esta participación y le damos el pie a Francisco para que continúe con su disertación. Les comentamos a los asistentes que si tienen alguna consulta en base a cualquiera de las dos disertaciones, las puede ir dejando en el chat o al final del panel vamos a abrir un espacio para que puedan hacer consultas o que les haya quedado alguna inquietud. Pero por ahí, para que no se la olviden, las pueden ir dejando en el chat, no hay problema. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Federico, vos me vas a decir si pongo presentar, sale mi presentación, que sos el coordinador de... Dale. Bárbaro. Bueno, primero quiero agradecerle a la Facultad de Ciencia y Tecnología por haberme invitado a participar de esta jornada tan importante como es el Día de la Tierra, y justamente es una institución muy respetable como es la UADRA, así que bueno, para mí es un orgullo estar acá. Agradecerle a Fede y a Evelyn por todo lo que hacen normalmente y puntualmente en este momento por hacer que esto sea posible, porque tecnológicamente probablemente estaríamos dando lástima si no fuera por ellos. Y felicitarla a Gabriela porque realmente es muy lindo lo que ha expuesto, y es muy lindo lo que hace, y yo como docente de niveles por ahí más chicos, más jóvenes o por ahí más básicos, la verdad que necesitamos esto de la química, esto que propone, este tipo de química que ella propone, que es sacar un poco la formalidad y la estructura, y traerla más a las necesidades reales, a acercar a la currícula a las necesidades reales que exige hoy por hoy el planeta, como bien lo describió Gabriela. Bueno, ahora vamos a probar si esto sale. Muy bien, ahora alguien me va a tener que dar el ok de que se ve lo que estoy presentando, porque yo... Ahí se está cargando Francisco, demora un poquito, pero ahí ya estamos viendo. Bueno, bárbaro. Bueno, como Federico me presentó, yo soy ingeniero en producción agropecuaria y profesor. Soy responsable del área de conservación de un refugio de vida silvestre que está ubicado en la zona de Ubajay, frente al Parque Nacional del Palmar, y me invitaron a contar un poco la experiencia y nuestra historia de la Aurora del Palmar, que es este refugio de vida silvestre en el que nosotros trabajamos. La verdad que nosotros tenemos montones de temas para desarrollar, y medio que tuvimos que acotar un poquito las cosas al temario de hoy, ¿no? Entonces, bueno, un poco que elegimos arrancar contando un poquito el concepto de lo que es un refugio de vida silvestre y qué hacemos desde la conservación privada, ¿no? Como dice acá, bueno, las reservas privadas son obviamente privadas y se dedican a la conservación de los recursos que ahí están. La creación de una reserva natural privada obviamente también es voluntaria y claramente tiene que tener una decisión y un visto bueno por parte del propietario,
y después lo voy a decir un poco al final, que también tiene que ver, y es muy importante, no solamente del propietario, sino de la familia propietaria. Porque si no las cosas se quedan en una generación, y las generaciones son muy poquito tiempo para lo que tiene que ver con la tierra y con la naturaleza. Las reservas necesitan, y es importante, que tengan, o sea, si bien toda la tierra es importante para conservar, hay lugares que tienen características de mayor valor o de más alto valor para la conservación que otros, ¿no? Y esto es importante porque, si bien todo es importante de conservar, ya les digo, hay lugares que son más trascendentes y tienen más relevancia. La Argentina tiene un problema desde hace muchos años, que es que no tiene la superficie suficiente de tierra protegida en función a su territorio. De hecho, actualmente estamos llegando al 13, al 14% de tierras con algún tipo de protección. Pero algún tipo de protección significan algunos niveles de protección muy básicos, que por ahí no tienen ni custodia, ni poder de policía, ni áreas intangibles o de bajo impacto. Lo cierto es que con el poder de control, yo no sé si llegamos al 8% en Argentina, y ahí el último mapa del CIFAP muestra en verde lo que son proporcionalmente las áreas protegidas en la Argentina, o con algún tipo de protección, en función a lo que está en manos de propiedad privada, o pública, pero no protegida, y fíjense que proporcionalmente es muy poquito. En ese sentido, el programa de refugios de vida silvestre de la Fundación Vida Silvestre, en el cual nosotros entramos en el año 98, propone que si queremos conservar en serio en nuestro país, de alguna forma los que tienen que concientizarse de esa protección tienen que ser los propietarios privados. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre la producción y la sustentabilidad de la misma, y la sustentabilidad, quizás lo hablamos después, pero creo que Gabriela lo dijo claramente, que la sustentabilidad trasciende mucho más el concepto de simplemente de conservar. Tiene un aspecto social y un aspecto más amplio y educativo que simplemente el hecho de conservar. Bueno, es importante que los propietarios privados de nuestro país decidan y tomen y encuentren caminos y herramientas que le permitan conservar. En este sentido, lo que es los refugios de vida silvestre de propiedad privada, las áreas de conservación privada, apuntan a esa respuesta. ¿Qué es puntualmente la Aurora del Palmar? La Aurora del Palmar es un campo donde tenemos actividades productivas, pero que también queremos conservar el ambiente y tener esta sustentabilidad de la que hablábamos recién, tanto ambiental, económica y social. No es fácil. No es fácil, lo vamos a hablar al final de la charla, pero no es fácil el encontrar ese equilibrio, porque las actividades de alguna forma siempre algún impacto tienen, sea un impacto desde lo antrópico, como dice Gabriela, o desde el simple hecho del uso de esa tierra, ¿no? Les cuento un poquito cómo es la historia nuestra desde los reconocimientos formales. En el año 98 entramos a participar de la red de refugios de vida silvestre, que es este programa a la que nos invitó la Fundación Vida Silvestre, nosotros convirtiéndonos en la primera reserva de vida silvestre de Entre Ríos y de la Argentina también. En el 2010 entramos a través de un decreto al Sistema Provincial de Áreas Protegidas. En el 2011 nos incorporamos y fuimos activos formadores del primer sitio Ramsar de Entre Ríos, determinado sitio Ramsar Palmar Yatay, que son cerca de más de 21.000 hectáreas, ubicadas en la zona de Palmar, que abarcan el Parque Nacional del Palmar, el Refugio Vida Silvestre La Aurora,
y gran parte de la costa del río Uruguay hasta casi el 2 de agosto a Caldievi. Y en 2019 conseguimos nuestra ley especial y fuimos declarados reserva de uso múltiple en los términos de la ley de sistema de áreas naturales protegidas de la provincia de Entre Ríos. Ahora, una cosa es tener este reconocimiento formal y tener los papeles, y otra cosa muy distinto es poder conservar en el campo. Pero bueno, la ubicación de la Aurora del Palmar es estratégica, y eso es lo que la ha hecho de alguna forma bastante atractiva en su momento para hacerla un refugio por parte de la Fundación Vida Silvestre. Fíjense que este que está acá es el río Uruguay, acá está la República Oriental del Uruguay. Esto que va corriendo acá, esta línea, es la Ruta Nacional 14, autovía actualmente, y este es el Parque Nacional El Palmar. Nosotros estamos enfrentados al Parque Nacional El Palmar, dentro de la misma cuenca del arroyo Palmar, que es el arroyo que pasa por el centro del Parque Nacional. Nosotros, el arroyo Palmar es el límite sur de nuestro campo. Y teniendo en cuenta que la conformación original, por ejemplo, del Palmar Maduro, del cual vamos a hablar en un ratito, era bastante amplia, tenía todo este tamaño, a nosotros nos ha quedado, dentro de los ambientes que tenemos en nuestro campo, en nuestro refugio, nos ha quedado una porción bastante importante de Palmar Maduro. Un plano aéreo del Google Maps, gracias a Dios que se ha inventado el Google Maps, podemos ver claramente, esto es el Parque Nacional del Palmar, este es el arroyo Palmar, que desemboca en el río Uruguay, que acá entra a convertirse en el límite sur de la Aurora del Palmar, que tiene esta forma alargada, desde la Ruta Nacional 14 hasta los orígenes, acá el nacimiento del Palmar, que es la Laguna Mala al fondo del... Esto está ubicado a pocos kilómetros de la ciudad de Ubajay. Si algo que vamos a hacer en mi presentación es poner fotos lindas, porque no sé si tenemos mucho contenido, pero tenemos paisajes hermosos, así que lo vamos a mostrar. Bueno, teniendo en cuenta el auditorio que tenemos, de profes y de estudiantes a profes, me pareció que dentro de todos los temas que podíamos encarar, me pareció que el tema ambientes podía llegar a ser uno de los más interesantes para desarrollar. La Fundación Vida Silvestre nos hizo en su momento, cuando nos adaptamos como refugio de vida silvestre, lo que sería un estudio ecológico, y que se actualizó hace unos años con un estudio ecológico rápido de actualización, en el cual se determinan, entre otras cosas, los ambientes naturales que están representados dentro del área. Muchas de las fotos y de los planos que ustedes van a ver acá vienen de ese estudio ecológico rápido. Muchos otros, les cuento como dato anecdótico, vienen de otros estudios que se han hecho, de otras instituciones, y de varias tesis de estudiantes que han participado en la Aurora, y les cuento que a nosotros nos encanta participar de experimentos y tener estudiantes haciendo tesis y averiguando cosas, así que nada, les paso el dato nomás, el chivo. En este caso, lo que ustedes están viendo es un plano de un mapa de la Aurora del Palmar, donde están caracterizados los diferentes ambientes. Hay una gran variedad de ambientes, y junto con la ubicación estratégica como parte de la cuenca de protección del Parque Nacional del Palmar, la Aurora toma relevancia desde el punto de conservación y preservación. En el marco de esto, la Fundación Vida Silvestre nos selecciona y nos abre las puertas, como les digo, para todos estos reconocimientos formales que tenemos como reserva. Y a esto vuelvo a lo que decía hace un rato, no cualquier campo puede ser o tiene el mismo valor ambiental. Siempre mientras mayor variedad de ambientes uno pueda encontrar, siempre es mejor, ¿no? Para poder tener la mayor representatividad y la mayor protección. Dentro de todos estos ambientes que están representados en la Aurora del Palmar, yo me concentré para esta charla puntualmente en dos. Hay dos ambientes que por ahí me parecieron importantes para mencionar hoy, y uno es el Palmar propiamente dicho,
el cual se ubica dentro del área de pastizales, tenemos lo que es un área de palmar, que lo podemos dividir, les voy a contar un poquito sobre las dos divisiones que tenemos, que es el palmar maduro y el palmar joven, o el renoval de palmar, que es un caso muy interesante para estudiar de lo que está pasando en el refugio y en el palmar mismo. Lo otro que vamos a estudiar, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que vamos a charlar hoy, es el tema de los cursos de agua y las cuencas, que ya tienen otro tema y ese por ahí están mucho más familiarizados ustedes. Dentro de la Aurora del Palmar, nosotros tenemos cerca de 300 hectáreas, entre 250 y 300 hectáreas de palmar maduro. Cuando nos referimos a palmar maduro, nos referimos a palmeras de entre 300 y 350 años, algunas mayores, como pueden ver, con estípetes de casi 20 metros, 25 y más altos todavía. Cada marquita que ustedes ven acá, de las palmeras, al ser de un crecimiento, van perdiendo un ciclo de hojas anualmente, o sea que cada una de estas marcas es un año, por lo tanto, más o menos por acá, una de estas palmeritas Yatay, que es la Butia Yatay, la que tenemos acá, ¿no es cierto?, la del Parque Nacional, tiene a esta altura cerca de 40 años, es decir que estamos frente a una especie de museo viviente, ¿no? Es muy interesante la riqueza desde este punto de vista, ¿no? Palmeras que estaban de pie o naciendo cuando Cristóbal Colón estaba llegando a América. De hecho, de algunos estudios que hemos recolectado, tanto de CONICET acá en Argentina, como del CUBE de la República Oriental de Uruguay, bueno, está comprobado que acá había habitantes en relación con las palmeras hace más de 6.000 años. Con lo cual, estamos hablando prácticamente de un legado arqueológico que tenemos por estos lados, ¿no? Y la palmera, ni hablar, viene desde hace millones de años atrás, pero bueno, eso no es lo que estamos hoy hablando. Uno de los datos interesantes que tenemos en estos palmares maduros, este núcleo de palmar maduro que tenemos acá, es que, como podrán apreciar, si bien tenemos pastizales abajo, un montón de especies herbívoras, perdón, de plantas herbáceas, perdón, no herbívoras, no tenemos renovales, es decir, fíjense que tenemos palmeras adultas y no tenemos palmeras jóvenes. Todo un tema que ha generado bastante charla e investigación con mi papá, que está escuchando, porque mi mamá siempre me escuchan en mis charlas, son el público fijo que tengo. No sabíamos si iba a haber mucha gente, así que los invité a que vean. Siempre tenemos estos temas de investigación y de desarrollo, ¿no? Y si ustedes se pueden ver este mismo mapa que yo les mostré hace un rato, donde acá estaba el palmar maduro, en líneas celestes y en líneas violetas, fíjense, periféricos, lo que estamos encontrando son regeneraciones de palmeras, fíjense, ¿no? Al lado de las forestaciones de eucaliptus y al costado de los caminos y las vías. Fíjense, todas estas son palmeras jóvenes. Al lado de los caminos, mientras que acá al fondo está el palmar maduro, las palmeras jóvenes aparecen pero con una gran proliferación en los lugares periféricos, fuera de palmar maduro. Antes cuando hablábamos con Gabriela yo le contaba, es como una especie de efecto huevo frito, ¿no? Que el palmar nuevo está saliendo afuera del palmar, y en el palmar viejo es como que no hubiera renovación. Daría la sensación de que el palmar se está escapando del palmar. Hemos encontrado que en los lugares donde se disturbia la tierra, donde hay movimiento de tierra, como a los costados del camino, encontramos un montón de renovales de palmeras jóvenes, pero no encontramos ningún renoval dentro del palmar maduro. Fíjense, acá les saqué una foto en perspectiva. Ustedes saben que las palmeras son unas monocotiledonias, de la familia de monocotiledonias. Fíjense que tiene un solo cotiledón cuando nace, después cambia la forma de la hoja. Y en este caso, acá pueden verla que está comida por las vacas, pero nosotros no tenemos, tenemos una discusión ahí dando vuelta con el tema del Parque Nacional, con el tema de si nacen porque son las vacas, o si nacen porque hay otro tipo de problema por el cual no están naciendo o renovándose dentro del Parque Nacional.
y dentro de nuestro campo, tampoco dentro del panorama maduro. Pero una cuestión interesante dentro de la articulación, que hace un rato yo les hablaba sobre el tema de la producción y la conservación, es que uno de los lugares donde más regeneración de palmeras hay, y casi que es una locura, lo que casi se convierte en maleza dentro de de las mismas producciones, es en los montes de eucaliptus. Dentro de los montes de eucaliptus aparecen montones de palmeras jóvenes. Y fíjense cómo de alguna forma empezamos a encontrar puntos de sintonía, que es a lo que nosotros siempre estamos desesperados de buscar, entre lo que es la producción y la conservación. Es decir, encontramos que en un monte de eucaliptus, que es algo netamente productivo, con todo lo que, bueno, que nos vamos a poner a hablar un rato largo del tema, de madera no es el tema, encontramos que hay un gran favorecimiento para el crecimiento y la renovación de palmeras, que es una especie protegida y en peligro. Entonces, nada, lo pongo como uno de los ejemplos de los temas para charlar. Otro de los temas que a nosotros nos resulta muy importante, pero esto ya trasciende al refugio de vida silvestre La Aurora del Palmar, y ya tiene que ver con una cuestión regional, tiene que ver con el concepto de cuencas hidrográficas y cursos de agua. Ustedes saben que las cuencas en realidad están divididas por los puntos de mayor altura y que dependen o desembocan en un curso siempre de agua mayor. Es decir, podemos decir que todos los arroyos de la costa del Uruguay pertenecen a la cuenca del río Uruguay, es decir, el arroyo de Aleche, el arroyo Perucho Verne, el Artalas, el Mármol, todos esos serían de la cuenca del Palmar propiamente dicho. Pero a su vez, dentro de esos arroyos hay microcuencas que tienen alimentación por cursos superficiales, como son pequeños arroyitos o cursos de agua, o también por aguas subterráneas, que es el tema por ahí, que por ahí deberíamos concentrarnos en este tema, ¿no? de lo que es el movimiento de las aguas, no solamente en lo que son las aguas superficiales, sino en lo que también va subterráneamente. Ustedes bien saben, son todos de la Facultad de Química o por ahí, así que ustedes saben de lo que, cuando hablo de capilaridad, cuando hablo de lixiviación, o cuando hablo de todas las propiedades del agua, tanto sea de arrastre, de disolución, como de lo que serían los vasos comunicantes dentro del suelo. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del territorio de la cuenca, no necesariamente tenemos que estar tirando un tacho de aceite a un curso de agua para estar contaminando el curso de agua. Estamos con simplemente el hecho de tirar algo en el territorio de la cuenca, y más dentro de lo que serían, por lo menos lo que tenemos en la zona nuestra, que son suelos arenosos y profundos en gran parte del campo, estaríamos nosotros de alguna forma tirándolo directamente al agua. Por eso nosotros hablamos de los cursos de agua como puntos de control de sanidad ambiental. Si vos querés saber que en un campo estás haciendo las cosas bien o mal, lo que tenés que hacer es ir a tomar muestras al agua. Y eso te va a dar y te va a decir tanto cómo estás haciendo las cosas vos, de cómo las está haciendo tu vecino. Por eso no es muy lindo ir a mirar el río Uruguay, porque nos enteramos de muchas cosas cuando tomamos muestras ahí. Pero bueno. El otro factor que es muy importante para nosotros es el concepto de los cursos de agua como corredores de comunicación ambiental. Ustedes saben que nosotros tenemos estos cursos de agua en nuestra zona que tienen esta formación boscosa, característica periférica, que se llama selva en galería. Yo creo que más adelante tengo acá unas fotos de la selva en galería. La selva en galería adopta su nombre porque las copas de los árboles a veces llegan a cerrarse y a ser como una especie de galería, pero no necesariamente eso pasa. La vegetación característica de la selva en galería no necesariamente te forma la galería. Te podés tener en la costa del río Uruguay selva en galería sin ningún tipo de problema. Estas selvas en galería sirven en estas zonas tan
tan trabajadas de la tierra o de pastizales que por ahí no llegan a ser tan altos, sirven como, uno dice, como caminos y autovías de protección y corredores de protección ambiental, ¿no? La forma en la que tiene un carpinchito de llegar de un lado a otro, le voy a mostrar acá un plano, me voy a adelantar. Este es un plano del departamento Colón, donde ustedes ven, este es un plano de suelos, ustedes ven en celeste, son los suelos limosos de los cursos de agua, bueno, que quedan en función de los cursos de agua y sus crecientes. La forma que tiene un carpinchito de llegar desde acá hasta las costas de acá, de la Laguna Mala, si llega a ser campo travieso, por estos campos que son muchas veces cultivados, es muy difícil que sobreviva y más que pase por la ruta. En cambio, si él se comunica o va a través de las distintas cursos de aguas escondido en las selvas en galería, tiene mucha más posibilidad de comunicarse y llegar a otros lados, ¿no? Lo que da pie y sostenibilidad a conceptos tan importantes como la variabilidad ambiental, la variedad genética, que se puedan mezclar, que pueda haber movimiento. Por lo tanto, es muy importante para nosotros, los agrónomos, y yo transmito siempre cuando puedo, cuando enseño, el concepto de conservar lo más intacta posible la formación de la selva en galería, ¿no? Por esta característica de protección y de corredor biológico. Una característica que me estaba olvidando, y me acordé recién cuando estaba hablando, es que ustedes habrán visto que en nuestra zona, los arroyos, todos estos arroyos que nosotros conocemos y tenemos, crecen y generan mucha correntada de agua cuando llueve. Lo que habla que, más allá de las vertientes que tenemos, en una zona extremadamente rica en agua, porque vaya que somos ricos en agua dulce, como lugar único en el mundo, donde tenemos, ni hablar, el monstruoso acuífero Guaraní. Allá abajo tenemos a 20, 30, 40 metros aguas, napas superficiales donde podemos tomar agua, tenemos los cursos de aguas superficiales, tenemos la humedad ambiente, que no es poco, y encima, todos los años nos caen por lo menos 1.200 milímetros del cielo que alimentan nuestro ambiente, lo cual nos hace un lugar extremadamente rico en agua, ¿no? Bueno, el factor agua y el factor cursos de agua y el factor cuencas son determinantes y fundamentales en la conservación. Fíjense esto es una tesis que se hizo en la Aurora del Palmar, la hizo una chica llamada Paula Micú en su momento, y nos dejó la información. Acá a ustedes les aparece más claramente la cuenca que incluye tierra y agua del arroyo Palmar. El arroyo Palmar, ustedes ven acá que pasa por el centro del Parque Nacional y después pasa por la parte sur, el límite sur del campo de la Aurora del Palmar. Fíjense la cantidad de tierra, y fíjense cómo el grueso de la tierra está en la cuenca alta, que es lo mismo que pasa con el río Uruguay y Brasil, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo el grueso de la tierra que abarca esa cuenca, porque este es un punto divisorio de agua, ¿no? Llega hasta San Salvador, que está por ahí, incluso llega hasta cerca de Jubileo, acá está el Arroyo Barú, y fíjense cómo estos son todas tierras cultivadas. Entonces, ¿cómo toma importancia el concepto de cuenca? Porque nosotros acá estamos protegiendo y haciendo de alguna forma la amortiguación del Parque Nacional del Palmar, pero cuán importante es que esta zona también, de alguna forma también amortigüe y cuide el uso de su suelo para proteger el curso de agua con la selva en galería y, ¿por qué no, eventualmente el río Uruguay, ¿no? Fíjense este concepto de cuenca, qué importante que es, cuánta tierra abarca, y qué interesante sería que en nuestra provincia, nosotros, fíjense el departamento, acá estamos viendo el departamento, viendo la cobertura de agua y las distintas cuencas que tiene, y qué importante sería que trabajemos desde el concepto de cuenca, así como en lo que es naturaleza trabajamos el concepto de provincia fitogeográfica, y nosotros pertenecemos en gran parte a la provincia fitogeográfica del Espinal. Qué importante sería que nosotros trabajáramos
en la protección y el cuidado del ambiente desde lo que son cuencas, desde la sanidad y desde esto acá del transporte y unión ambiental. Hubo un proyecto de ley en su momento en Entre Ríos, pero bueno, quedó ahí a medio hacer. No vamos, como bien dijo Gabriel, a lo mejor no hablemos de los puntos negativos, vamos a hablar de los puntos positivos. Dentro de ese mismo concepto de cuenca, en el año 2011, con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, se desarrolló este proyecto que por suerte llegó a buen puerto, que es el sitio Ramsar Palmar Yatay. Ramsar es un convenio internacional que se dedica a proteger y custodiar humedales. Y se llama Ramsar porque la primera convención se hizo en Ramsar, Turquía, y de ahí adoptó el nombre, ¿no? Estos son humedales que tienen una determinada importancia reconocida agroecológica, porque los humedales es donde está la importancia de lo que estábamos hablando hace un rato, y fíjense que en este caso cubre gran parte de la cuenca del arroyo Palmar, acá está Arroyo Barú, sigue toda la Brugada del Palmar, por supuesto, todo el Parque Nacional, y después se decidió seguirlo por la costa del río Uruguay, pasando por la isla Pepe Ají, hasta llegando al campo 2 de agosto, acá cerca de Lievi, cerca de Colón. Este concepto es muy interesante, aunque fíjense lo que hablábamos, ¿no? De estos contrapuntos, y que vamos a hablar un ratito, entre la producción y la conservación. Cuando en 2011 se decide hacer esto, que es algo que no impide para nada la producción, más que de nadie, realmente hubo mucha resistencia por varios productores para sumarse por miedo y por desconocimiento, ¿no? Que creo que en ese sentido el trabajo de la Facultad de Ciencias y Tecnología es muy importante, ¿no? Porque el desconocimiento trae miedo y yo creo que la sabiduría es una espada para luchar contra eso, ¿no? Bueno, acá hay algunas fotitos de algunas de las especies que hemos muestrado en el relevamiento ecológico rápido que se hizo, el último. Tenemos de todo, desde mamíferos, que por ahí no es lo que más hay, pero sí, bueno, reptiles, peces, anfibios, aves. En realidad es maravilloso, ¿no? Todo lo que hay para ver, y es creo que lo más lindo. Pero bueno, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Del efecto antrópico, ¿no? Uno ve que las especies que han quedado son las que menos le gusta mostrarse, ¿no? Bueno, esto es otro tema, ¿no? Que a nosotros de alguna forma nos desvela, nos preocupa, y nos ha transmitido también, por eso yo les decía esto familiar, ¿no? Que es una cosa que hemos heredado nosotros, mi familia, mis hermanos, a través de mis padres, que tiene que ver está muy bien con conservar, pero también, de alguna forma, tenemos que tener una sostenibilidad económica, porque los impuestos te los siguen cobrando, los costos siguen corriendo, y hoy por hoy, si vos no haces nada en tu campo, el Estado se los queda. Por más que nosotros, al ser refugio o reserva de vida silvestre, tenemos una exención impositiva, igual hay que pagar los impuestos y hay que vivir. Entonces, ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Producción versus conservación. Y ahí me viene una frase, me la dijo mi hermana el otro día, y que la escuchamos en una charla, y que me parece muy adecuada, ¿no? Para cuando hablamos de esto, que es que hablar de conservación sin financiación es solo conversación. Va de vuelta. Hablar de conservación sin financiación es solo conversación. Bien confusa, pero bueno, pero es así. Entonces, ¿cómo podemos nosotros producir, o cómo es la propuesta para producir con el menor impacto posible y conservando? Pongo esta foto, que esto ya no existe más, pero que esto es un proyecto muy interesante que se hizo acá en Entre Ríos, que se llama Laguna Blanca,
que lo desarrolló un señor de apellido Tompkins, que murió hace un par de años, el mismo que estuvo trabajando en Iberá, que justamente planteaba cosas similares, pero con mucha más plata que nosotros, ¿no? Bueno, y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? En las actividades sustentables de bajo impacto, ¿no? Una de las, o sea, nosotros tenemos actividades de producción tradicionales de la región, como son la ganadería de cría, forestaciones en algunas partes, y también unas quintas de cítricos que trabajamos ahí en un área periférica al refugio. Y bueno, y la propuesta de hacer actividades de bajo impacto. El primero es el turismo. Nosotros tenemos una belleza paisajística que es única en el mundo, pero más allá del paisaje, también nosotros consideramos cosas que por ahí son mucho menos remuneradas, como es el servicio ecosistémico. Hoy por hoy no se reconoce de ninguna forma el servicio ecosistémico que hace un productor por no hacer nada o por cuidar del ambiente. O se lo reconoce muy poco, o las medidas que hay no son suficientemente trascendentes económicamente como para que un productor decida hacer el servicio ecosistémico en vez de agarrar y producir, ni hablar soja con la plata que la pagan ahora. Entonces, hay una decisión de convencimiento que no es fácil convencer a alguien que tenga un campo chiquito de que conserve. Y a la hora de conservar, también se presentan serios desafíos. Nosotros siempre estamos buscando de la vuelta, el turismo, como les digo, ha sido uno, la pata de investigación y educativa es una cosa que siempre nos ha interesado y hemos querido desarrollar, pero bien sabrán todos los que están escuchando acá que tampoco la investigación y la parte de educación son cosas que dan para ganar mucho dinero, ¿no? Que no es lo que queremos, pero por lo menos queremos pagar los costos. Y bueno, y dentro de eso también hemos hecho eventos como son carreras, maratones, excursiones, y hace poquito hemos empezado a desarrollar un proyecto llamado Yatay, que tiene que ver con el desarrollo y la incorporación del fruto de la palmera, un fruto de un árbol de 400 años de antigüedad, para la cocina regional, ¿no? Con todos los valores y el antecedente antropológico que tiene, usándose hace 4 o 5 mil años por los primeros habitantes de la región y todo eso. Pero bueno, eso es una cosa muy interesante y no voy a entender, pero bueno, se los muestro. Como para terminar, yo quería cerrar un poco con lo que arranqué, con el tema del compromiso y de por qué en la Argentina no se conserva más desde lo privado. Y en la Argentina no se conserva más desde lo privado porque vos lo que tenés que tener, al no ser algo viablemente económico o muy atractivo desde lo económico, lo que vos tenés que tener es un compromiso. Y nosotros, en ese sentido, somos una familia que venimos de ahí, ¿no? Ese que está acá, en esta foto en la Aurora, es mi abuelo Juan, que de hecho sea de paso su esposo se llamaba Aurora, por eso el campo se llama la Aurora de Palmar. Y este señor que está acá es mi papá, que está en esta foto acá con mi hijo y mis sobrinas. Porque, bueno, nosotros somos 4 hermanos, ¿no? El papá y mamá, y bueno, y nuestros hijos, y queremos, como recibimos esto, queremos que dure, que siga, porque lo queremos al proyecto. Entonces, Francisco, yo creo que la conservación tiene mucho de eso, ¿sí? Francisco, ¿me escuchás? Y, bueno. Se está escuchando con dificultad. Sí, escucho. Se escucha entrecortado. Pensé que era yo, pero veo que en el chat están poniendo que se está escuchando mal. Sí, por ahí, si no, Francisco, desactiva la imagen. Ajá, la cámara. Claro, apaga la cámara si querés. Muy bien. No hay problema, igual. Ya terminaba con eso. Un momentito. Se te escucha como acelerado. Como rápido. Ahí se escucha mejor, ¿no? No, se escucha igual. ¿Ahí se escucha mejor? ¿No?
No, No. no hay problema. Vamos a cambiar de red. Bueno, igual ya estaba terminando. Si querés, deja de presentar la pantalla. ¿Me escuchan ahora? No, no se escucha. ¿Mejor? O sea, se escucha, pero entrecortado. Sino que corte y vuelva a entrar. Eh, a ver, comento. Claro, si querés, Francisco, salir. ¿Ahí mejor? Y mientras tanto, Gabriela, ahí se fue Francisco. Y mientras tanto, mientras Francisco se acomoda y vuelve, les dejo otra pequeña actividad como a modo de cierre. También entran ahí a ese link, y acá lo único que les proponemos, porque justamente esto era tratar de pensar juntos estas problemáticas ambientales referidas a la sustentabilidad, referidas a la conservación y demás. Bueno, pensar qué pequeñas acciones podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a la sustentabilidad. Sencillamente escriben lo primero que se les ocurre y lo envían. Esperamos mientras que Francisco se conecte. Justamente la idea es esta, ¿no? Que pensar en conjunto estas problemáticas que nos haga cambiar algunas actitudes que podemos llegar a tener, que nos haga reflexionar sobre nuestras propias actitudes. Y obviamente mejorar nuestra relación con el ambiente. Mientras, si quieren por ahí también expresar preguntas, dudas que les hayan quedado. Mientras esperamos que completen la actividad, desde la Facultad de Ciencia y Tecnología les queremos agradecer a todos su participación. Voy a ir leyendo un poquito desde dónde están conectados para, por ejemplo, tenemos gente de Basavilbaso, de Nogoyá, de San Cayetano, de la provincia de Buenos Aires, Villaguay, la ciudad de Viale. Tenemos gente oriunda de acá, de Concepción del Uruguay, Villa Elisa, Urdinarrain, la ciudad de Victoria. También nos están mirando desde Tandil, San Gregorio de la provincia de Santa Fe. Tenemos gente que nos está observando desde España. Así que bueno, agradecerles a todos su participación, especialmente a Gabriela y a Francisco que han estado en este panel. Ahí te agregan desde Chajarí también, en el foro. Ahí voy para llegando. incorporar. Perfecto, desde Chajarí, muy bien. Creo que esto es lo positivo de la virtualidad. Nogoyá, muy bien. Villa Mantero. San Justo, Colón. Bueno, vos, Fede, estás en San José. Exacto. Pilar. Nos pone muy Bueno, contentos porque esto de la virtualidad puede unirnos a la distancia y compartir estos días
conmemorativos por el Día de la Tierra, y desde una mirada desde la química, desde la mirada también que nos planteó Francisco, está bueno por ahí ir fusionando distintas áreas y ir hablando y que nos convoque un tema tan importante que es como el cuidado y la valoración de la tierra. No solo Sí, para las generaciones presentes, sino para las generaciones futuras también. esto de la virtualidad es como el ambiente, ¿viste? Como que no tiene fronteras, Es verdad. como que estamos todos juntos, pero por ahí de lugares tan remotos como España, como Tandil, Pilar, qué sé yo, o sea, la verdad que es grato. Bien, ahí lo tenemos a Francisco. No sé, Francisco, si querías hacer un Ajá. cierre de tu presentación. Mientras Gabriela voy está, descargando, si está ya haciendo pudieron una... perdón, si ya pudieron escribir, voy descargando y mientras Francisco conversa un ratito. No, disculpen, no sé a qué parte, capaz no escucharon nada, pero nada, el cierre un poco de la charla era esto del compromiso familiar, de la conservación tiene que ver con eso, ¿no? Con el compromiso, con que trascienda más allá de una generación, de que no se quede solamente en eso, y bueno, y seguir peleando, porque la verdad que hoy por hoy conservar está en el discurso de todo el mundo, pero no está en las acciones de todo el mundo. Entonces, nada, muchísimas gracias por la atención y bueno, cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias, Francisco, por tu tiempo y por brindarte a contar un poco de lo que es la Gaby. Aurora, que desde ya los invitamos también a conocer y visitar. ¿Sí, Eve? No, si Gaby ya tenía la... No te escuchamos, Gaby. Perdón, no digo que ahí ya les muestro alguna. Alguna de los aportes que llegaron a realizar. Vieron que acá el tiempo es tirano, como en todos lados, como en la televisión, así que les corté la inspiración por ahí a muchos. Pero bueno, fíjense que hablan de separación de residuos, controlar el consumo de agua, consumo de productos orgánicos, eficiencia energética, consumir solo lo necesario, pensar las consecuencias de mi accionar, dejar de comer carne, compost, reciclar, reutilizar, caminar, andar en bicicleta, cultivo de alimentos. La verdad que muy variados los aportes que tienen que ver con cuestiones personales, digamos, y cuestiones que nos atañen a todos, como es la separación de residuos, la eficiencia energética y demás, pero acá lo importante es pensar que las pequeñas acciones que hacemos todos, tienen efectos importantes. Así que bueno, yo también les quiero agradecer a Evelyn, a Fede, a la facultad por la invitación, y a Francisco por haberse sumado a esta convocatoria, y la verdad que es sumamente interesante lo que nos mostró, es que pueden estar amigados la producción y la conservación, y eso es bueno porque de hecho necesitamos de la producción. El problema cuando la producción se vuelve, como decíamos hoy, se vuelve demasiado, demasiado ambiciosa, como sin límites, pero es posible producir y conservar. Y es posible lograr la sostenibilidad, obviamente con mucho esfuerzo, pero es posible. Y la educación, obviamente, tiene un papel fundamental en esto, ¿no? Exacto, muy ciertas las palabras de Gaby. No sé si alguien tiene alguna consulta o algún comentario que quiera hacer. En el chat van llegando agradecimientos, que estuvo muy interesante la charla. Les agradecen a ustedes y a nosotros por generar estos espacios. Bueno, desde ya este es un proyecto de extensión que va a continuar durante el año, así que por ahí los invitamos a mantenerse atentos y alertas a las nuevas fechas y a las nuevas propuestas de capacitación que van a tener
así una modalidad parecida a la de hoy y a la de que se conmemore alguna fecha ambiental y que trabajemos sobre ello. Bueno, si nadie tiene alguna duda o alguna consulta, nuevamente les agradecemos a todos por haberse mantenido estas casi 2 horas de charla. Ahí Lorena consulta sobre si le podemos pasar información. Como verán, el panel está siendo grabado. Nosotros luego lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a verlo o utilizar el material que por ahí pasaron los disertantes. Sí, por ahí sí especifica qué tipo de información, sería por ahí más sencillo. Lorena. Si quieres, yo puedo, lo que es la presentación de PowerPoint la puedo subir en PDF, mandársela y que las pongan disponibles, no hay ningún problema. Y yo no lo pude transmitir en la última filmina, ay, qué viejo que soy, decía en la dirección de correo, que es F de Francisco, J de José, peragalli, como el animal, @gmail.com, donde ustedes pueden pedir la información que necesiten de la Aurora. Y bueno, nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y para lo que es la investigación y lo que es. Así que bueno, bienvenido sea, estamos ahí a disposición, así que no hay problema. Y también por ahí nos pueden enviar la consulta del correo y nosotros nos comunicamos con los disertantes y se las facilitamos. Bueno, Eve, ¿vamos cerrando? Sí, vamos cerrando. Agradecemos a todos entonces y damos por finalizada el panel. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego.